la próxima vez que tenga una charla sobre la herramienta BIM, no van a tener problemas, ya van a comenzar. De todos modos, el ponente, que es un arquitecto Einstein con una maestría, ya lo quedamos dando clases. Está dando clases, ya le va a tocar, ya van a ser expertos en BIM. El BIM es una herramienta que ya incluso las empresas la están solicitando. Y hoy tenemos un tema que creo que todos debemos de estar a jugar. Es sobre la inteligencia artificial. Yo he comentado de que si no hacemos nada, la inteligencia artificial nos va a ganar el mandato. Y vamos a hacer lo que ella quiere que nosotros hagamos. Yo no digo que nos volvamos enemigos de la inteligencia artificial, al contrario, conozcamos y aprovechemos para que podamos nosotros utilizar esa herramienta. Hoy que venía, porque vengo de Radio Láser, de una entrevista de una hora, de las 4 de la tarde, me dice, ¿cómo hago? Me decía el que venía manejando. Le digo, si esto me está diciendo, dime por. Le digo, mire, la inteligencia artificial es una herramienta que ha sido programada por el hombre. Y el hombre vaya. Así que cambiemos ruta y vamos a llegar más rápido. Así que se cambió ruta y llegamos rápido. La robotía, Sofía, y ya he oído hablar, ya queremos hablar de la robotía. Una es China y la otra es de Hong Kong. Los chinos ya no quieren mujeres, hombre. Andan comprando a las mujeres robots. Y la pregunta del millón que le hago a toda mi audiencia femenina, ¿verdad? ¿Y van a permitir ustedes que una robot le robe a su hombre de los sueños? ¿Ah? No, ¿verdad? Yo pienso que no. Entonces es bien importante que nosotros le pongamos un poco de atención a este tema. Ya todo el mundo debe estar en la universidad, ya está en la jugada. No podemos decir, vamos a parar. Entonces, yo voy a dejar acá al ingeniero para que siga adelante. Y con esto terminamos las 4 charlas que teníamos programadas para esta semana. El día de mañana, ustedes saben, tenemos la bienvenida a casa, van a venir muchos exalumnos aquí, van a estar acá con nosotros. Y el sábado tenemos casa llena. Vamos a dar, digamos, el reconocimiento a 3 profesionales muy connotados. Uno de ellos es el arquitecto Juan José Rodríguez, Jones. Es uno de los íconos de la arquitectura de El Salvador. El otro es Mauricio Arrieta Galvez, otro señor. Y el otro es el ingeniero César Virgilio Escalante, con mucha experiencia en el área de la construcción y en el desarrollo empresarial. Y terminamos con un doctorado de causa. Tenemos días de no darlo. Se lo vamos a entregar al ingeniero Oscar René Coruño. El ingeniero Coruño es un ingeniero mecánico, graduado en Alemania. Cuando uno lo mira que está graduado en Alemania, dice, wow, ¿y esto? ¿Dónde salió? Fue el segundo bachiller de la República, allá por 1955-54. Y le dieron beca para irse para Alemania. Se ha desarrollado empresarialmente, es el presidente y dueño de un fondo. Me pongan los colchones. Y me dice, le estoy dando materia prima a los Estados Unidos. Pero no le doy la forma. Porque estoy utilizando material extraído de Alemania. Y está mandando productos a Marruecos, a República Dominicana, a todo el Caribe, a
Sudamérica, wow, un monstruo. Ya le dieron el Palma de Oro, es un premio empresarial. Ya le dieron un hijo meretísimo a El Salvador por la primera legislativa. Ya le entregaron un premio que se llama a los mártires de los esclavos, que le entregó el Ministerio de Relaciones Públicas. Bueno, es un señorón. Yo cuando vi su currículum dije, wow, me falta mucho. Me falta mucho para estar en directo. Muy bien. Dinero, bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Les saluda el licenciado Félix Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Para mí es un honor estar aquí presentando esta charla en esta semana tan especial para la universidad, ya que son los 50 años de lograr excelencia académica. Esto no lo logra cualquiera y tiene que ser un orgullo para cada uno de nosotros. Primero que nada, quisiera agradecer a todos nuestros estudiantes que están aquí presentes, nos debemos a ustedes, gracias por estar acá. También a nuestros catedráticos, gracias por el apoyo incondicional que tienen hacia nosotros. Agradecer también a las autoridades, arquitecto Fernández, arquitecto Escobar, ingeniero Vilés, muchas gracias por estar acá. Esta tarde hablaremos de un tema que cada día está ganando un auge de manera exponencial en el mundo de la tecnología. Hablaremos de inteligencia artificial, como lo mencionó el arquitecto. Por eso quiero dar una cordial bienvenida al ingeniero Raúl Barrenechea. El ingeniero Raúl es graduado en Ingeniería en Sistemas, un máster en Administración de Empresas, Negocios Internacionales y Finanzas. Es speaker internacional en Transformación Digital, Estrategia de Gobierno y Análisis de Datos. Está certificado para la implementación de estrategias de integración para cultura, data driver, optimización de procesos empresariales, además de contar con una experiencia comercial de más de 12 años con premios en ventas de software en Centroamérica. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del grupo empresarial Spencer Trust y catedrático del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas de El Salvador y del TEC de Monterrey. Para su programa de posgrados internacionales en inteligencia de negocios, Big Data y transformación digital. Brindémosle una muy cordial bienvenida a nuestra universidad. Gracias. Bien, ¿cómo están todos? Ya con sueño, ¿cómo están? Bien, primero que nada agradecer la invitación al evento de conmemoración de los 50 años de fundación de la universidad. Para mí, pues es un honor estar acá compartiendo temas de conocimiento, de lo que he logrado en el tiempo, pues entender, practicar, implementar y compartirlo con ustedes, pues que la mayoría pues, veo que sangre joven, estudiantes con mucho futuro por delante. El tema de inteligencia artificial se puede ver como una oportunidad o como un riesgo realmente. Y lamentablemente, como todo lo que cree el ser humano, puede ser utilizado para un objetivo o puede ser utilizado de mala manera. La charla está orientada no para hablar de ChatGPT, sino para aclararlo, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, decimos vamos a ver Midjourney o ChatGPT, y realmente son soluciones, pero hablemos más bien del concepto de inteligencia artificial, para conocer de dónde viene. No hablar de lo superficial o de lo que escuchamos actualmente de manera comercial en el mundo. Primero que nada, me voy a centrar en el concepto de inteligencia artificial. Que este concepto pues no es nada más ni nada menos que la capacidad de una máquina de emular lo que el ser humano hace. Obviamente es una máquina que uno mismo programa, es una máquina que tiene la capacidad de aprender, es una máquina que tiene la capacidad de enseñar, de pensar, de tomar decisiones, pero con una característica, con los datos que existen hasta el hoy.
En algún momento, en un ejemplo que ponía, yo les decía, mira, pues entonces la inteligencia artificial nos puede sustituir porque eventualmente tiene la capacidad de conocer todo. Pues no. Y les ponía un ejemplo de Carlos Darda, ¿no? Un piloto que se acaba de retirar. Yo les decía, miren, él por ejemplo tuvo un problema en el aire en su momento, que casi se estrella el avión, y ese problema que él tuvo logró solventarlo con base a experiencia humana. Logró aterrizar el avión y se volvió un héroe del tema de aeronáutica civil. Pero ¿qué es lo importante? Que hasta ese momento no existían normas políticas y tecnología para mejorar y evitar ese tipo de problemas que existían. Y seguramente hoy, que creemos que todo está inventado, hace falta mucho aún por ser inventado. Y eso, la inteligencia artificial se va a volver una herramienta para poder lograr eso más rápido, pero no para lograrlo por sí solo. Es importante saberlo. Entonces, hablemos un poco del concepto. Puse a Robotina para estar un poco más como en el concepto de inteligencia artificial. Realmente el concepto de IA no es algo nuevo como se desea vender actualmente, que dicen no es que IA está tomando el auge actualmente, ¿verdad? Y nació con ChatGPT. Y realmente lo que hizo ChatGPT fue democratizar de cierta manera el IA, revolucionar el tema de conceptos de generación de valor por medio de inteligencia artificial. Pero esto ya existía. En 1950, Alan Turing fue uno de los pioneros en iniciar con la idea de inteligencia artificial. Tengo por acá anotado que fue el que desarrolló la prueba, que de hecho lleva su nombre, con la que se podía comprobar si la inteligencia de una computadora se podía asemejar en algún momento a la del ser humano. Luego de eso, en el 56, en Dartmouth, John McCarthy, junto con otros dos tipos que supongo no tenían nada que hacer en ese momento, definieron el concepto de inteligencia artificial en un evento. Y fue ahí cuando nació eventualmente la idea de que el hombre podía crear una máquina que pudiera aprender eventualmente de lo que el ser humano hace. Obviamente en ese momento con las limitantes que existían. No estaba tan desarrollada la tecnología en esa década. Eventualmente se produjo como un silencio en el tema de inteligencia artificial en el mundo. Y no se escuchaba como que muy seguido. Sin embargo, había una serie de científicos orientados en poder investigar cómo hacer para que las máquinas se volvieran más poderosas. Obviamente esa democratización del poder, porque era lo que sucedía, la democratización del poder se iba dando a partir de lo que la tecnología permitía. La primera computadora, el procesamiento de datos, la velocidad. Eventualmente la primera computadora, nos contaban cuando estaba estudiando en la universidad, decían, mira, si todo este cuarto era la computadora. Y ahora una computadora, aquí está la computadora. La tecnología ha avanzado tanto y el ser humano de cierta manera ha encontrado la forma de poder identificar cómo ir goteando esa tecnología hacia nosotros como usuarios finales. Estas 3 décadas de aparente silencio realmente no fueron tan silenciosas como nos parece. Se crearon herramientas como de inteligencia artificial para analítica predictiva, por ejemplo, con modelos automatizados. Hubo un tema de renacimiento porque venía don Steve Jobs a generar valor por medio de la innovación en teléfonos móviles, que hasta el 2000, un poquito antes del 2010, no estaba tan avanzado. Creo, si no me equivoco, que lo más avanzado era utilizar un BlackBerry en ese momento, como en el 2009, 2008. Eso era lo más avanzado y algún Sony Ericsson para escuchar música. Pero realmente no había un tema de interacción con máquinas. Pero fue cuando empezó a nacer el requerimiento de un Siri, de un Alexa, de IBM Watson y otras soluciones de inteligencia artificial que utilizan diferentes tipos de modelos que vamos a hablar en esta sesión para que no solo creamos que la inteligencia artificial es ChatGPT, sino que sepamos realmente de dónde viene eso. Hablemos de lo que normalmente se cree que es la inteligencia artificial. Voy a poner esta imagen. Normalmente,
cuando yo voy a eventos dicen así que mira, si no nos ponemos las pilas nos va a gobernar un robot eventualmente. Miren, la inteligencia artificial es tan poderosa como nosotros queramos que sea poderosa, porque eventualmente nace de la capacidad de programación de un ser humano. Pero no es tan así. Realmente cuando empezamos a ver lo que todos creen que tiene que ver con que las máquinas van a convertirse en algo así como en Terminator, de ahí nos van a asesinar a todos, no es tan así. Realmente la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder eventualmente facilitar nuestro trabajo. Lo que yo me tardaba antes, no sé, en 2 horas haciendo ensayos en la universidad, me toma como 30 segundos con ChatGPT. No, voy a poner un ejemplo siguiendo la ciencia ficción de Terminator. ¿Quiénes conocen quién es Jarvis? Ahí está. Voy a invitar a comer pupusas. ¿Quiénes conocen quién es Jarvis? Por supuesto. ¿Alguien que me quiera decir quién es Jarvis? Así rapidito, no tiene que ser como que muy elaborado. ¿Tú? Ajá. Dale. Era, digamos, de la inteligencia artificial. Ajá. La inteligencia artificial de Iron Man. La inteligencia artificial de Iron Man. Súper. Y esta inteligencia artificial manifestaba muchas formas de apoyo. Conocía datos, hacía cálculos, conversaba, aprendía, alertaba, hacía varias cosas bien interesantes y que eventualmente lo más importante de la característica de Jarvis era el aprendizaje automático. Si el tipo aprendía de lo que Tony Stark quería, y creo, eso sí estoy seguro, creo que eso va a llegar a suceder. Eso va a llegar a suceder de tener asistentes personales que puedan llegar a aprender. Por cierto, me acompaña Carol Monroe, es una de nuestras compatriotas en inteligencia artificial, que le voy a ceder en algún momento la palabra para que nos pueda compartir un poco acerca de la experiencia sobre el tema de aprendizaje automático. Pero lo interesante acá es que ese aprendizaje automático eventualmente se convirtió también en el procesamiento del lenguaje natural, que yo pueda conversar con una máquina, que la máquina me pueda entender. La inteligencia artificial es lo que está permitiendo que tú te pongas unos auriculares, puedas hablar en español, en Alemania, y el alemán te puede entender si él tiene esos auriculares o al revés, o viceversa. Y eso está hecho por robots que eventualmente tienen la capacidad de procesar lenguaje natural y voz en casi que tiempo real. Entonces, Jarvis permitía eventualmente hacerle la vida más fácil a Tony. Y por ahí va que no es tan ciencia ficción. Realmente eso es lo que hacen las herramientas de inteligencia artificial, que hoy por hoy deberían de tener la capacidad de poder canalizar nuestro esfuerzo y alivianarlo, no sustituirlo. Es diferente. Ustedes, arquitectos, ¿quiénes son arquitectos acá están en proceso de? Levantan la mano con miedo, no les voy a contar nada. Ustedes no le van a decir a ChatGPT, mira, construirme el edificio, sí. Pero podría haber alguna herramienta de inteligencia artificial que permita analizar si el diseño que yo estoy construyendo es un diseño óptimo, si tiene características de acuerdo a estándares. Les puedo jurar que eso ya existe en algún lugar, pero ya existe. Si no es público, seguramente debe estar en algún país avanzado siendo pagado actualmente. Pero eso es lo que hace la inteligencia artificial. La visión por computadora va a permitir analizar textos, imágenes, voz, y eventualmente eso convertirlo en algo que nos ayude a actuar mucho más rápido. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de lo bonito de Jarvis y lo que realmente la inteligencia artificial puede hacer con nosotros, ¿quién de nosotros no nos quisiéramos ver así? O sea, ser un Iron Man. Bueno, aunque en mi caso sería algo así, realmente, por las pupusas. Entonces, llegando al esquema de Jarvis, la inteligencia artificial se encuentra en una amplia gama de aplicaciones. Aplicaciones de diseño, de texto, de procesamiento, de conocimiento, de varias cosas. Y siempre existió. Los pilotos automáticos, los Teslas que se manejan solos, siempre existen. Lo que sucede es que para nosotros pasa de cierta manera desapercibida.
Porque la inteligencia artificial que habíamos tenido la oportunidad antes de ChatGPT no se interactaba tanto, era llegar a hablar con Siri, a lo mucho, o con Alexa, o el Hola Google, pero realmente no había como que tanto donde explorar. Pero cuando ya viene un ChatGPT que nos democratiza el uso de la inteligencia artificial, nos empieza como a dar cosquilleo y conocer qué más hay. Y empieza el mundo a decir, mira, no solo es esto, existen muchas más aplicaciones para elaboración de imágenes, para la generación de documentos, para que ya una persona no tenga que estar haciendo procesamiento de revisión manual, por ejemplo, que para que alguien ya no llegue ni siquiera, por ejemplo, ahorita hemos tenido una experiencia en Europa donde se implementó en una cadena de supermercados vigilantes robots, donde vos llegabas y te saludan y buenas tardes, imagino que dicen buenas tardes, tío, o algo así, pero buenas tardes, y eventualmente esa inteligencia artificial no hace sindicatos, no molesta, no le da hambre, un montón de cosas bien interesantes, pero al final, de nuevo, está programada para cumplir un objetivo que está cuadriculado. No es que él pueda tomar decisiones, no es que él va a decir, hoy me cae mal este tipo y le voy a disparar. No funciona así. Más bien es un tema de que está programado para cumplir ciertas métricas, ciertas indicaciones, tipo lo que hacía Robocop en su momento. ¿Ok? Hablemos ahora de los tipos de inteligencia artificial que pueden llegar a existir. Y aquí es donde nos metemos un poco más a un conocimiento un poquito más profundo. ¿Quiénes de aquí han escuchado estos tipos de aprendizaje de máquinas, de machine learning? ¿Hay alguien? Así que levanten la mano. Nadie. Es primera vez. Realmente los tipos de machine learning que existen, está el supervisado, el tipo supervisado, está el tipo no supervisado y está el último que se llama reforzado. Y para cada uno de ellos tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan analizarlos. El supervisado consiste en tener la capacidad de entregar variables a la computadora para que ella pueda entregar una variable resultado de lo que yo estoy programando. Por ejemplo, yo le digo, si la etiqueta por el tag es el objeto rojo en forma de círculo, va a ser una manzana. Y empiezan las herramientas a evaluar ese tema. O el objeto verde en forma de óvalo es una pera. Pero ¿qué sucede si hay una nueva imagen? Si hay un dato de prueba. La computadora eventualmente debería tener la capacidad de empezar a aprender y generar valor de este modelo supervisado para entregar un resultado óptimo para una toma de decisión X. Normalmente esto es lo que sucede en procesos de producción. Normalmente. Para poder identificar si una fruta está dañada, por ejemplo. Eso ya no se está haciendo como antes, que había un montón de personas agarrando, bueno, en un gran porcentaje seguramente en Latinoamérica todavía continuamos así, pero en países más desarrollados ya existen máquinas que tienen la capacidad de identificar desperfectos dentro del producto, sin necesidad de intervención humana. El lenguaje no supervisado es aquel que también tiene variables de entrada, pero que puede decidir cuál va a ser la variable de salida y empieza a aprender la variable de salida. Por ejemplo, Alexa, ponerle la canción de Peso Pluma y ponía Chayanne. Y tú le dices, no, Alexa, no es ese. Él empieza a aprender el algoritmo eventualmente que se equivoca y puede tomar decisiones de acuerdo a esa variable. No, necesito darle más información de variables. No, mire, es el artista mexicano con el álbum tal canción. Esto normalmente, porque puse una mujer y un hombre, es porque en centros comerciales en Estados Unidos normalmente tú vas a comprar y hay cámaras que te pueden identificar y de acuerdo a tus características puede tomar decisiones. Ahora es un poco más difícil porque hay mujeres con pelo corto, hay hombres con pelo largo, pero digamos que el algoritmo lo que dice es, no, mira, si viene, qué sé yo, viene vestido, entonces es una mujer, por mencionar algo. Ese es el lenguaje eventualmente no supervisado, y el reforzado es lo que vemos con tecnología mucho más avanzada. Por ejemplo, el Tesla manejándose solo. Aquí la máquina sí tiene la capacidad de aprender completamente. Incluso aprende de sus errores porque no la penaliza. Un ChatGPT es esto.
Para los que utilizan ChatGPT como un buscador, eso es un error, por ejemplo. Eso lo puedo hacer con Google. Pero si yo entreno a ChatGPT, y no es broma, se puede entrenar. Es decir, yo puedo. Es para que Carol se levantó, pero Carol, por ejemplo, en el procesamiento de órdenes que ella hace de su trabajo hacia proveedores, actualmente, al principio ella ponía cómo quería que lo redactara ChatGPT. Luego le dio instrucciones de cómo debería optimizar la redacción, si quería ponerle emoticonos, a quién lo debía dirigir, si debería de tener un tono serio, un tono profesional, un tono amigable, etc. Y cuando eso se cumplía, llegó un momento en que ella ni siquiera ponía mucho detalle. Ya no le ponía, por favor, redactarme, no sé qué, no sé cuánto. Llegó un momento en que ya solo ponía el nombre del proveedor, el número de orden y cuándo se iba a entregar. Así, 3 líneas. Y la herramienta venía y hacía una mega sábana de texto que solo era copiar y pegar en un correo. Y pasar posiblemente de estar trabajando en una redacción, imaginémonos que redacta rápido y lo hace en 1 minuto, a hacerlo en 2-3 segundos. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, optimizar nuestro trabajo. Y ese aprendizaje, la herramienta lo entiende cuando tú lo penalizas. No es que no me gusta así, es que redactarlo de otra manera, es que hace esto, es que hace lo otro. ¿Sí? Por favor, si hay alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, hablemos de oportunidades en la inteligencia artificial. Realmente hay muchas oportunidades, muchas. La mayoría de personas piensan que la inteligencia artificial solo es para redactar cartas o informes, o revisar correos, o revisar ortografía, pero no, hay mucho más allá de eso. Existen ahora asistentes virtuales que son los conocidos como chatbots. Los chatbots son herramientas que pueden ser muy ágiles o pueden ser sumamente malas. Y cuando digo malas no es que nos van a insultar ni nada por el estilo, pero lamentablemente cuando alguien implementa un chatbot y es un chatbot que no tiene, o la empresa no tiene la experiencia, puede ser una mala experiencia para el que lo utiliza dentro de nuestra compañía. Y seguramente a más de alguno acá le ha pasado, lo más seguro, que uno ingresa y si quiere no sé qué, presione 1, si quiere no sé cuánto, presione 2. Me acaba de pasar a mí, no recuerdo a dónde, pero me acaba de pasar que interactué, creo que ayer o anteayer, interactué con un chatbot donde yo quería información sobre algo y él me decía, bienvenido de nuevo, no sé qué, y le volví a poner, necesito información sobre esto, bienvenido, bueno. O sea, al final dejé de escribir y luego me puso, ¿cuál es tu nombre? Y yo le puse Raúl, necesito información sobre esto. Y otra vez, con gusto te contactaré. Entonces, esa experiencia es una inteligencia artificial mal diseñada. Y para eso hay que buscar expertos. También tenemos interacciones en el tema del clima. Por ejemplo, en el Amazonas, ustedes saben que se está acabando todo el bosque por la explotación de madera. Y hay drones con inteligencia artificial que están sembrando millones de semillas para reforestar. Y eso, la capacidad del dron tiene el poder de elegir qué zona, porque no va a ir a tirar semillas donde hay un montón de árboles, sino que la imagen la procesa y dice, en esta zona puedo tirarlas. Y empieza a generar valor en cuanto al uso de ese tipo de inteligencia artificial en la parte climática. También hay temas agrícolas, por ejemplo, análisis predictivo con todo esto del fenómeno del niño, de la niña. Tuve la oportunidad de conocer a un cliente que nos pidió un modelo predictivo para poder determinar el tamaño de los melones que produce, porque eso depende de la humedad, del grado de humedad que existe, de la temperatura, de varias cosas que normalmente ahora, como está de loco el mundo, no se puede predecir tan bien. O sea, antes uno decía, el invierno comienza, qué sé yo, en X mes. Ahora los horóscopos de mayo salen como el 2 de diciembre. O sea, realmente hay un tema ahí que no podemos controlar. También la parte de finanzas. Las tecnologías inteligentes en la parte financiera, la capacidad de que uno vaya a un banco y que le puedan decir, mira, tu crédito está aprobado en 1 minuto. Claro, ¿qué preguntaste? ¿O qué dijiste? Ah, no, yo tengo
tengo X edad, estoy casado, tengo un chucho, que es mi hijo, etcétera, y eventualmente entonces no va a pagar porque no es importante el chucho, por ejemplo. Pero al final, esas tecnologías de inteligencia artificial no es que suplanten personas, sino que ayudan a que el trabajo que esa persona ejecutaba por medio de un comité de análisis crediticio que le tomaba posiblemente, no sé, 8 horas, ahora puede hacerlo con un clic. Eso lo que genera es competitividad. Y la competitividad es algo que todos como seres humanos buscamos para poder encontrar mejores trabajos, para hacer nuestro trabajo más rápido y varias cosas importantes. ¿En qué otro medio puedo utilizarlo? En educación. Ahí viene. En educación permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro, si se va a ir, si hay una tasa de rotación y va a abandonar. Existen ya universidades que están implementando inteligencia artificial para encontrar tendencias en los alumnos. Y esas tendencias pueden ir en abandono, pueden ir en falta de interés, varias cosas importantes que eventualmente nos van a apoyar a generar valor en nuestra estrategia académica. También en el área comercial, como para saber en qué momento hablarle a un cliente, a qué hora hacerlo, en la parte de logística y transporte para optimizar rutas, para que no tenga que gastar tanta gasolina, ni que las llantas se me desgasten, que pueda optimizar el tiempo de los repartidores, y la parte de sanidad. Por ejemplo, sin datos, la pandemia hubiera sido peor de lo que existe ya. No crean que los países registraban las personas enfermas o los fallecidos solo por registrar. Esa información servía para alimentar modelos y poder predecir qué se iba a hacer, qué tan fuerte iba a ser la enfermedad, cómo iba a terminar, cuándo iba a terminar la pandemia. Que eso normalmente uno no lo ve, porque uno está del otro lado, está del lado que le da COVID, no está del lado de los científicos que lo analizan. Entonces, la parte de sanidad con inteligencia artificial ha permitido crear mejores medicinas, ha permitido optimizar tiempos de cura, ha permitido muchas cosas a partir de los datos que se capturan en hospitales y que crean fuentes de datos que alimentan esta inteligencia artificial. Ahora bien, hablemos de los riesgos, y puse a Terminator para seguir con el rollo de la ciencia ficción. El primer riesgo es temas éticos y de privacidad. ¿Saben que acabo de ver un anuncio en TikTok? Anuncio de un aeropuerto que va a implementar al parecer el tema de tecnología por lectura de tu cara o de huellas dactilares. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí, como mencionaba Jorge Luis, decía, ahí sí, la inteligencia artificial sí puede ser muy inteligente. Porque no es lo mismo que tú des tu contraseña, que es algo que tú puedes cambiar si en algún momento te la descubren, a que te roben tu huella digital o que te roben datos biométricos. Nuestros datos biométricos no son reemplazables, y eso es lo que puede ocasionar eventualmente suplantación de identidad y un montón de cosas, que es donde se puede utilizar. De hecho, vi una noticia de un caso que se dio, que una inteligencia artificial pudo reconstruir una huella digital a partir de una muestra, y la huella digital, vaya, eso sí es riesgo. ¿Y qué sucede? Que empiezan los países, no ha llegado todavía El Salvador, pero por ejemplo Chile tiene iniciativas de regulación en temas de uso de inteligencia artificial, cosa que no sé si va a pasar en nuestro país, no lo sé, ojalá que sí, porque va a llegar un momento en que va a tener que ser de cierta manera obligatorio para poder proteger el tema de privacidad y que no existan riesgos éticos. El otro punto que puede existir es la posible sustitución laboral. Realmente la inteligencia artificial no nos va a sustituir a nosotros como seres humanos, nos va a sustituir a aquellos seres humanos que no saben utilizar la inteligencia artificial, que es diferente. Como todo en la vida. Cuando llegaron las computadoras, ¿qué pasaba con aquel que no aprendía a usar Excel? No, teníamos cuadernos, y con el agua. No, los cuadernos para hacer cálculos. Realmente eso ya era como ver a alguien que no quería evolucionar. Y eso sucede también con la inteligencia artificial. Si nosotros no la adoptamos, no la entendemos, no la estudiamos, no la canalizamos, eventualmente nos va a pegar. Y eso sucede en ingeniería. Por ejemplo, en mi caso, que soy de sistemas, la probabilidad de hacer un muy buen código de programación. Normalmente, eso antes no existía.
Me acuerdo que cuando estábamos en la universidad tocaba revisarlo a pie, no había nada, y más que el compilador eventualmente que no compilaba y a ver dónde encontrar el error. Pero ahora existen esas herramientas que nos van a permitir ser más eficientes. Luego, las decisiones sesgadas y falta de transparencia. ¿A qué me refiero con decisiones sesgadas? Que lamentablemente, y aquí no entra el factor humano, lamentablemente, que seguramente así es, si hay discriminación por raza, por género o por segmentos en los datos, que seguramente es así, la inteligencia artificial también va a tener decisiones sesgadas y con falta de transparencia. ¿Por qué? Porque se alimenta de criterios puramente técnicos. Entonces, se replica el racismo, se replica la discriminación hacia ciertos sectores, no se toma en cuenta la opinión de algunas muestras, porque los mismos datos las excluyen, cosa que el ser humano sí puede hacer. Y ahí nos vamos dando cuenta que la inteligencia artificial no es absoluta, necesita un criterio humano para poder eventualmente ayudar a tomar una decisión, porque no es la última decisión la que tienen ellos. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar eventualmente la inteligencia artificial en empresas? Porque hacia eso van ustedes, se están formando para ser profesionales, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes para que esta inteligencia artificial sea bien utilizada en sus trabajos, en su estudio, en optimizar su tiempo como profesional? Pues básicamente entender qué es y qué impacto tiene, y no solo irnos con lo que escuchamos en el mercado. Carol, por ejemplo, tiene mucha experiencia en el tema de marketing, mucha experiencia en el tema de marketing, y yo sé que esa experiencia es totalmente replicable en muchas compañías. De hecho, a ella la buscan y le dicen: mira, necesitamos optimizar X tipo de procesos en el área de marketing, y ella se encarga de hacer magia. No, más bien, se encarga de decirle a ChatGPT o Midjourney que haga magia, muy bien, y lo genera. Entonces, entender qué es y qué impacto tiene, porque si voy a implementar solo porque está de moda, nos va a pasar el ejemplo que les puse en chat. Yo le pregunto una cosa y me responde otra, y lo que va a hacer, ¿qué va a suceder? Yo no me acuerdo qué fue lo que vi, pero yo no compré nada. Creo que era algo sobre un tema de hoteles, porque estábamos por salir de viaje. No compré nada, porque la cosa no me entendía. Me toca meterme a un sitio que sí me entiendan. Esto también está ligado con el tema de aportación de soluciones de valor. Hay muchas empresas, estudiantes, profesionales que implementan solo por implementar y posiblemente no lo necesiten. Hay que evaluar qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo que me va a estorbar. No es lo mismo que yo le diga a alguien acá: necesito ver la placa de tu carro, y que a esa persona vaya al parqueo, arranque el vehículo y se pase toda la cancha, quiebre el muro y mete el carro y quiebre las puertas, para enseñarme la placa, a que alguien vaya y solo tome la placa y me diga cuál es el número. Esa optimización son soluciones de valor. Solo enfocarnos en lo que realmente importa. Otro tema es invertir en datos. Yo sé que ustedes piensan que ChatGPT lo sabe todo, pero también se puede equivocar. La parte de inteligencia artificial democratizada también tiene errores, porque de igual forma está sesgada, como lo habíamos platicado. Entonces hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en datos, no quedarnos únicamente con lo que una fuente de datos sabe, porque no lo va a saber. Normalmente hay que investigar, y esa investigación, si bien es cierto, puede ser apoyada por una inteligencia artificial, el criterio para tomar decisiones a partir de ello nace, en este caso, de la persona que lo está utilizando. El cuarto punto es el apoyo de expertos. Métanse a cursos, entiendan, escuchen, miren cómo están utilizando esa inteligencia artificial otros estudiantes, otras personas, para definir mejores prácticas de uso de la misma. Planificar el despliegue. Si yo compro, uso o quiero implementar inteligencia artificial y no existe una planificación, lo más seguro es que fracase. Eso ha sido muy común, por ejemplo, en educación, porque en las charlas que damos algunas veces llegan otras universidades y dicen: bien, pero es que nosotros estamos preocupados porque la inteligencia artificial no hayamos cómo implementarla dentro de la universidad, porque la mayoría lo ve como un riesgo, porque lamentablemente se percibe así, porque los estudiantes
utilizan inteligencia artificial para hacer trabajos, para ahorrarse tiempo, para mirar otro capítulo de Betty la Fea en vez de estar haciendo el ensayo, varias cosas importantes que realmente no son del todo riesgos si existe una guía en el área académica que permita implementar este tipo de soluciones por medio de planificación. Una vez planifico, me debo entrenar y debo mejorarme. Y yo puedo, no sé, me puedo equivocar. No sé si alguien acá conoce más de 5 soluciones de inteligencia artificial que me pueda mencionar, por ejemplo. ¿Alguien conoce? ¿O podría mencionarme solo una? ¿Tú sí? No. Y es por eso, porque normalmente nos quedamos con lo que el mercado nos brinda, con lo que escuchamos en los medios, pero no con una investigación. ¿Saben que hay un Wikipedia de herramientas de inteligencia artificial? Ustedes pueden buscar en Google. Y en ese sitio pueden buscar, de acuerdo a criterios de objetivo, cualquier cantidad de soluciones. O sea, yo podría poner, qué sé yo, solución que me haga una presentación en PowerPoint a partir de contenido en Word, por ejemplo, y te aparece, no sé, 80 opciones, entre gratuitas y pagadas. Y ahora llega un momento en que hay algunas aplicaciones muy buenas que inclusive pueden emular al ser humano y no te das cuenta que es inteligencia artificial. En mi compañía, medio yuca, porque ahí sí hay un tema de sustitución laboral, pero, por ejemplo, yo necesitaba hacer un video para la empresa que fuera narrado por un locutor. Y era una cosa que lo necesitábamos para mañana, porque teníamos un evento. Y lo hicimos con inteligencia artificial. Y yo les puedo poner el video y les puedo jurar que ustedes nunca van a pensar que eso es una máquina. Y lo bueno es que uno le puede decir, mira, yo lo quiero con acento mexicano, o lo quiero con acento español, o quiero que sea una mujer, quiero que sea una mujer latina joven, una mujer latina mayor, lo que sea. Y la herramienta lo hace. Por eso ahora ven en TikTok gente que dice, me mandó un saludo Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo no me manda saludo, pero ni a Messi. A ese menos, y les juro que se escucha exactamente igual. La industria de la música está igual. De decir, voy a poner a cantar Flores Amarillas de la Floricienta con la voz de Luis Miguel, y lo hace. Entonces, el tema de entrenar y mejorar se basa en el conocimiento de lo que yo pueda lograr. Y lo último es gestionar el miedo y el cambio, y obviamente no tener miedo a este tipo de soluciones. No verlo como una amenaza, sino que verlo como una oportunidad. Y tomar la decisión ética de utilizarlo con ese fin. ¿Sí? Es como que yo te dé un cuchillo o una tijera. ¿Lo vas a ocupar para dañar a alguien o lo vas a ocupar para cortar algo? Lo mismo en la inteligencia artificial. Y eso en muchas cosas, en programación es lo mismo. O sea, hay gente que, por ejemplo, utiliza programación para hacer suplantación o captura de datos de banco y manda correos electrónicos falsos, o hace aplicaciones muy buenas como Hugo para temas de delivery. O sea, me explico, depende de lo que yo quiera lograr con el conocimiento y la gestión del cambio. Entonces, bueno, ya hablamos de los sectores en los que se pueden implementar, son muchos, y esta hoja de ruta eventualmente de inteligencia artificial va a ser algo que vamos a tener ahí como sombra por los siguientes, no sé, años, hasta que aparezca alguna cosa más innovadora que seguramente no va a aparecer, pero va a estar orientada o alrededor de esta hoja de ruta de la inteligencia artificial, que no solo va a tener oportunidades, no solo va a tener riesgos, ya lo vimos, sino que también va a tener desafíos en esta hoja de ruta. Y estos desafíos tienen que ver con ambigüedad de datos, limitaciones de costos, complejidad, falta de capacidades de la gente. Por ejemplo, esto es crítico. Hace, no sé, 20 años, la gente ponía en las solicitudes de trabajo, decía que conozca de ERP. ¿Alguien sabe qué es un ERP acá? Excelente. Un ERP es un planificador de recursos empresariales, es un sistema que optimiza la transaccionalidad de una empresa, lo que conocemos como el sistema contable de la empresa, digamos. Pero ¿qué sucede?
ponían en el currículum, se requiere que sepa SAP, que sepa Microsoft Dynamics, que sepa Soflan. Era un requerimiento. 20 años. En la década pasada, como 2015 para acá, ¿qué otro requerimiento surgió? ¿Alguien que me pueda decir? ¿O la tendencia de requerimiento? ¿Cuál? Social media es uno. Que conozca. ¿Qué otro? Que habla inglés. ¿Que habla inglés? Sí, sí. Bueno, sí. Y normalmente surgió otro. ¿Se acuerdan que? ¿Cómo? Analítica de datos. Esa fue la segunda ola. Que hoy todo el mundo que sepa Power BI. Y esa cosa se ha vuelto casi un cáncer el asunto. O sea, realmente no puede contratar a alguien si no sabe usar una herramienta de analítica de datos. Así como el estudio, antes era, no, primero era más o menos bachiller, ¿verdad? No, después que fuera graduado con posgrado, ahora con maestría como mínimo para ser competitivo, después nos van a pedir doctorado. Y seguramente nos van a llegar a pedir habilidades con el uso de ciertas herramientas de inteligencia artificial. No lo sé si va a ser ChatGPT, puede ser que sí, pero más de alguna herramienta de inteligencia artificial va a surgir, se va a posicionar y va a ser parte de nuestro requerimiento de currículum para poder desarrollarnos profesionalmente. Consideraciones claves: hay que comprender cuáles son los objetivos empresariales. Ustedes que se están formando para eso, hay que desarrollar una estrategia relacionada con los datos, que es importante. La parte analítica ya es un must, hay que estar ahí con la parte de datos en una bolsa y con la parte de inteligencia artificial ahora en la otra. Hay que utilizar la nube. Ustedes saben que la nube ahora ya es el futuro. Hay gente, empresas, personas que dicen, no, ¿y cómo voy a poner mis datos en la nube? Que se los van a robar. Esa mentalidad, sepan lo que es exactamente la misma que existía cuando se crearon los bancos. ¿Y cómo voy a sacar el dinero del colchón si me lo van a robar? Que yo no conozco. Exactamente lo mismo. Ahora alguien que te cuente que su dinero está en el colchón, seguramente es alguien como anticuado. Va a llegar un momento en que la parte de la nube va a ser algo así. El que no esté en la nube con los datos, como está haciendo. Y seguramente las computadoras cada vez van a ir minimizando su capacidad de almacenamiento on-premise, es decir, en el dispositivo. Y van a empezar a aumentar el uso de soluciones en la nube para dejar esos datos en otro lado. Hay que empoderar a la organización y empoderarnos a nosotros como profesionales para el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, conclusiones para ir terminando. 1. La inteligencia artificial no es nueva, no es algo que nació ayer, es algo que estaba hace un montón de tiempo y que incluso ya lo habíamos utilizado, solo que quizás no nos dábamos cuenta. 2. No es exclusiva, no es alguien de, ay, que solo la gente que tiene dinero lo puede usar, o alguien que es un profesional, o alguien que es solo ingeniero. No, lo puede utilizar cualquier persona, porque tenemos la bendición de que hoy por hoy la IA ha sido democratizada para que el usuario pueda utilizarla. ¿Está en una adopción acelerada? Por supuesto, y va a seguir así. O sea, ahora hasta yo que estoy en tecnología me siento medio raro cuando no sé hacer algo en una herramienta de IA. Es mejorada de manera constante. Lo que hoy conocemos mañana va a ser mejor y el otro mes va a ser aún mejor, y van a salir nuevas versiones enterprise, versiones por verticalización. O sea, por ejemplo, una herramienta enfocada solo en marketing, otra herramienta enfocada en arquitectura, otra herramienta enfocada en programación, en multimedia, etc. Otro tema es que todo se basa en datos. Entonces, si los datos están mal, la IA va a estar mal. Como todo, ya. Le meto basura, pues basura saco. El otro punto es que cualquier compañía, persona puede hacerlo. Y el último y más importante es que ChatGPT no es el universo. Sí, o sea, hay que sacarse la idea de que ChatGPT no es todo y es una excelente herramienta. Pero existen muchas más cosas en inteligencia artificial. Lean sobre Data Robot, sobre Data IQ, sobre H2O, que son herramientas que realmente promueven la innovación en el mercado laboral en cuanto a modelos predictivos por inteligencia artificial. Que eso es lo que permite que las compañías como Netflix, compañías como Waze, compañías como Google, Apple, tengan la capacidad de procesar grandes cantidades de datos para tomar decisiones más eficientes. Porque no es casualidad
el tipo de dispositivo que lanzan a un mercado, no es casualidad el tipo de entretenimiento que nos dan. No es que Netflix se siente alguien y diga, yo soy latino y me gusta ver El Chavo del 8 en Netflix. No, el contenido que surge de ahí es basado en preferencias, en datos. Y seguramente el comportamiento de nosotros en el tráfico, en redes sociales, para Facebook o en Instagram o en cualquier otra cosa que utilicemos, que está generando datos, le va a permitir a ese creador de esa aplicación o del programa o software utilizar esa información para tomar decisiones en cuanto a mantenerte drogado del contenido que utilices. Drogado no como una mala palabra, sino que más bien con la intención e interés de consumir más, que es lo que hace TikTok. ¿Por qué TikTok es tan exitoso? Por la inteligencia artificial. No crean que hay, no sé, 800 chilitos ahí. A Raúl le gusta la música y pone más video. Hay un algoritmo específico que aprende de lo que yo hago, con mis likes, con mis búsquedas, con mis palabras, porque ahora hay un tema de reconocimiento del lenguaje natural que permite pues posicionar de esa manera. Entonces, la inteligencia artificial como tal es algo que tenemos que adoptar, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, investigar, tenemos que hacerlo nuestro para bien. Si no sucede, porque dicen, no, eso va a ser una ola que se va a acabar, pues no, yo, en lo que yo he tenido la experiencia como profesional en el tema de tecnología, yo veo algo que ha venido para quedarse, por mucho, y para quedarse y suplantar muchas cosas que hoy por hoy hacemos de manera manual, inclusive en analítica. En analítica ya empiezan a surgir softwares que uno puede cargar datos y te arma absolutamente todo. Y ojo con eso, él podrá armar lo que quiera, pero la decisión la va a tomar el ser humano de acuerdo al criterio y experiencia que tenga, con la ayuda de ese tipo de herramientas. Así que quiero agradecer el tiempo y espero que la charla haya sido de mucho interés para ustedes. Muchas gracias. Y para terminar, le voy a ceder un par de minutitos a Carol, que quiero que les cuente un poco la experiencia en cuanto al uso, ahí sí, de herramientas democratizadas de inteligencia artificial en temas de marketing o optimización de operaciones laborales. ¿Les parece? Carol. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carol. Bueno, mi nombre es Carol y trabajo junto con Raúl en aspectos de inteligencia artificial enfocada más al lado de marketing, al lado de productividad. Así que, pues, ¿qué les puedo contar yo desde mi experiencia usando herramientas como Midjourney? No sé si han escuchado sobre Midjourney, que es la herramienta de generación de imágenes. El día de ayer OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, también lanzó DALL-E 3, que también es otra herramienta enfocada en la generación de imágenes hiperrealistas. Me gustaría saber qué carreras están estudiando ustedes actualmente. Ingeniería, mercadeo, ok, tenemos
optimización en e-commerce, etcétera, etcétera. Así que bien, uno de los casos más de ejemplo que tengo fue algo que traje en una consultoría, bueno, que básicamente hice o apoyar el modelo, que fue para una empresa en Estados Unidos, en la que usaron ChatGPT como base de API de ChatGPT. Y se pudo generar un ahorro en la toma de decisiones en la parte de servicio al cliente. Ya te voy a explicar rápido el ejemplo. Básicamente es una empresa que en Estados Unidos vende cupones. En Estados Unidos está en el mercado que el tema de cupones es un tema bien interesante. Y había algunos casos donde los cupones no funcionaban o ya se habían terminado, etc. Y esos casos pasaban por un agente o una persona donde tenía que dar una opinión y cerrar el caso. Eran alrededor de 20 personas dentro del departamento viendo ese tipo de casos todos los días, asignándose tickets, y resulta que pues querían optimizar al final del día esa operación. Pasaron de tener requests de ese tipo de solicitudes que eran de un día promedio a pasar a horas, y eran horas que todavía tenían que terminar de vender algunas cosas, y terminaron ahorrándose o se tiene en espera el primer año de ese proyecto en ahorrar más de $150,000 usando la herramienta de ChatGPT. La idea fue algo que se realizó a la empresa, pero hizo la operación mucho más eficiente, a tener clientes que no tenían que esperar que un humano viniese y aprobase una devolución, que diera un código, etc. Incluso yo pude ya observar que Pedido Ya tiene una clasificación de los clientes, por eso es tan importante tener la data dentro de su app, que si uno pone un tipo de queja, dependiendo del tipo de cliente que es, toma una decisión, si te da un cupón de $10, si te da un cupón de $20, y ya no tienes que pasar por el tema del servicio al cliente, sino que lo hace directamente a través de la aplicación. O sea, a través de, directamente te resuelve. Ese es el tipo de cosas, ese es un ejemplo, no sé si logran dimensionarlo, de las cosas que se pueden lograr a nivel de marketing y a nivel de productividad. Voy a intentar entrar acá. Yo les recomiendo realmente que si no han comenzado a utilizar herramientas tan, como decía Raúl, que son democratizadas como ChatGPT, comiencen a hacerlo hoy en día. Hay una gran diferencia entre una persona que sabe utilizar una herramienta y que ya la implementó dentro de su flujo de trabajo versus una persona que no. Yo motivo al equipo, a mi equipo, que utilice estas herramientas, que no se sientan culpables, que la idea es que se vuelvan más productivos, y poco a poco las están están uniendo a su flujo de trabajo. Vamos a entrar en un segundo. No sé si ustedes ya habían entrado a ChatGPT, habían configurado su cuenta en ChatGPT. ¿Sí? ¿Todos ya tienen ChatGPT aquí? ¿No? No. A ver, gracias. Entonces, hoy lo vamos a hacer rápido para que se lleven esto y comiencen ustedes a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Les aseguro que mañana van a salir con un proyecto o algo. Yo hice un libro completo en menos de 4 horas usando ChatGPT. Eso fue en abril. Ahora lo que se puede lograr es mucho más de eso. Bueno, para crear su cuenta de ChatGPT no necesiten más. Hay una versión gratuita y hay una versión de pago que cuesta $20 al mes. Lo único que tienen que hacer es buscar en Google ChatGPT OpenAI y entrar o crear su cuenta en esta zona de acá. No es necesario pagar. Hay una versión gratuita que es la versión
eso que pueden hacer y excelente todo. Así que yo voy a entrar con mi correo, ya tengo mi cuenta. Me dice que tenemos 3 minutos. Ahora está. Y ahora ya salen acá 3 aspectos. ChatGPT, que es la herramienta principal. DALL-E, que no voy a poder entrar en detalle porque tengo 3 minutos. Y la API. DALL-E, para todos aquellos que están en la parte de marketing también, arquitectura, generación de imágenes, vean esa parte. Sí, tiene un costo, puede ser $15, 150 créditos, pero si gustan empezar a meterse en este mundo y ver las oportunidades que hay, bueno, aquí tenemos a ChatGPT en vivo y en directo. Van a ver algo de las cosas que estoy haciendo en el día a día. Miren qué interesante. Este día yo recibí de parte de Surfshark, que es una empresa de VPN que nos manda todos los años un reporte de la calidad digital en El Salvador. Y yo soy parte de un medio de comunicación que se llama TechLovers FM, que por cierto les invito a que lo sigan. Y necesitaba un resumen en español y un hilo de tweets que se desarrollase este mismo día y lo pudiésemos publicar. Aquí tengo ya, por así decirlo, la pantalla. Estoy tratando de entrar al prompt. Y aquí tengo yo el prompt que le hago. El prompt básicamente es la forma en que se le dice a la herramienta que te ayude con una tarea en específico. Le digo, traducir a español y generar un hilo de tweets con esta información. Aquí tengo el índice, tengo la nota de Surfshark que me manda así, tal cual. Así está, la copio, la pego y aquí tengo en menos de 10 segundos un hilo de tweets sobre el índice de calidad de vida digital en El Salvador. Cuando, el correo llegó a las 9 de la mañana, yo hago eso, copio y pego 9:05 de la mañana, 9:15 ya estoy publicando. Y no me tengo que tardar, reviso obviamente porque hay un tema de revisión, pero 10 tweets bien resumidos de toda la nota. Sí, aquí los tenemos. Y esa es parte de lo que se puede hacer. Me hubiese gustado ampliar un poco más, pero lo que se puede lograr es muy, dependerá de su carrera y lo que están haciendo, pero pueden lograr muchas cosas. Así que ese es mi aporte. Listo, gracias, Carmen. Bien. Obviamente, gracias. Creo que fue bien interesante el tema de ChatGPT. Como les mencionaba, es solo para optimizar el trabajo. Si requieren en algún momento algún otro tipo de apoyo o algo, pues les había dado mis contactos por ahí, sino con el equipo que administró la ponencia propuesta. Muchas gracias. Gracias a todos. Hoy vamos al espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, solo levantan la mano, por favor. Ajá. Hola. Hola. En pocas palabras, como una recomendación general para estudiantes o incluso docentes de cómo integrar estas herramientas digitales al modelo de aprendizaje. Ok, quizás como para cualquier cosa, es decir, estoy hablando de empresas, procesos, en este caso programas académicos, etcétera. Lo primero es entender que queremos ayudar, optimizar o generar a partir de nuestra inteligencia artificial. Cuando se definen los objetivos, hay que entender qué está sucediendo en otros lados, en nuestros rubros. Por ejemplo, ¿qué están haciendo otras universidades? Lo están aplicando en todas las carreras, solo en algunas cosas. Habría que entenderlo. Normalmente la parte de adopción se tiene que basar en los objetivos, prácticamente. No existe como una regla de decirte, mira, lo tenemos que implementar de esta y esta manera. Porque puede ser que para
para, como todo, ¿vea? Porque la matemática te desarrolla el cerebro y todo. Puede ser que la universidad decida, no, mira, no vamos a utilizar inteligencia artificial para validar diseños arquitectónicos, por ejemplo. No en este momento. Pero eso no significa que el docente no lo utilice. O sea, el docente podría utilizarlo para optimizar su tiempo de calificación. Y no necesariamente que la máquina te va a calificar, pero es algo muy interesante. ¿Saben qué? Les voy a comentar una historia en educación, en mi caso, que fue muy interesante. Hay una herramienta que se llama Capstone, que yo la utilicé en el 2000, creo que la utilicé como en el 2014. Imagínense, ya utilizaba inteligencia artificial. Era una herramienta que lo que hacía era modelar un supuesto ecosistema de negocios. Y en la maestría tú tenías que crear tus productos, tus planes de marketing, tus planes de venta, tus estrategias de posicionamiento de producto, las características, y habían en el salón 4 grupos académicos que hacíamos exactamente lo mismo, vendiendo posiblemente los mismos productos. Pero el posicionamiento de la herramienta se basaba en modelos de inteligencia artificial para que, de acuerdo a las variables que tú le dieras, él asumiera cómo iba a reaccionar el mercado. Eran puramente simuladores, y eso es inteligencia artificial. Entonces la aplicación en la educación depende de qué quieres lograr. Por ejemplo, ese objetivo en ese momento de la maestría era enseñarle a nosotros los profesionales si nuestros planes iban a ser aceptados por el mercado, y cuál de los grupos del grupo de maestría, porque no era una cosa que te metías a la clase, lo ponías y el resultado de esa clase era la calificación. El programa duraba alrededor de 3-4 meses. O sea, iniciabas creando tu empresa y después de 4 meses que corrían los modelos, la cosa te decía si era buen empresario o mejor te dedicabas a hacer otra cosa. Entonces, nuevamente los objetivos, yo digo, ¿sí? En primer lugar, felicitarlo por la leí en el futuro para la industria 4.0 o 5.0 cómo impactará para el futuro para la industria 4.0 o 5.0 cómo impactará lo de la inteligencia artificial, y quizá adicional qué tipo de competencia blanda se requerirá poder tomamos en clase. Sí. Y esa, bueno, está súper bien la pregunta, realmente. Miren, el tema de la industria y la revolución industrial, todo este tema de lo que va evolucionando y lo que se está adoptando, es un tema muy evolutivo, que ha venido en los últimos años, pues obviamente generando valor a partir de nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas políticas, etc. La inteligencia artificial viene y empieza a tocar ese tipo de procesos con el objetivo de optimizar, y empiezan a surgir máquinas que sí están suplantando humanos. Pero la inteligencia artificial tiene una premisa: suplanta humanos únicamente en aquellas tareas que son repetitivas. Ojo, entonces, uno lo que tiene que hacer es entrenarse en cosas que la máquina no podría llegar eventualmente a utilizar o hacer. Obviamente van a haber procesos que son híbridos, se requiere de un humano y de la máquina. No puede haber una máquina solamente. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la construcción de un automóvil, que ahora sí está bien automatizado con inteligencia artificial y robótica. O sea, ahí nadie vea soldadores ni nada, ya es puramente robots. Pero la programación de la producción es hecha por un humano. Y la planeación de la producción se hecha por una máquina, de acuerdo a modelos de la demanda y varias cosas. Pero el humano es el que decide cómo, cuándo, cómo, qué va a producir. ¿Por qué? Porque hay criterios que la máquina no puede decidir. Por ejemplo, la compra de materia prima, las personas que van a mover piezas, porque se va a requerir, pues, o sea, lo de la bodega hacia un lugar, no es un robot el que lo mueve. Entonces, toda esa cadena de valor, eventualmente que no puede ser cubierta por una máquina o por una inteligencia artificial, no va a poder ser suplantada, no va a poder suplantar al humano. Las habilidades blandas, pues habrá que descubrir ahorita, porque como es relativamente nuevo, pues todavía seguimos viendo. Hay algunas carreras que inclusive con este par de meses
¿Cuánto tiempo tiene ChatGPT en el mercado? Diciembre de 2022, ya han pasado casi un año, menos de un año. Y ahí yo les puedo asegurar que hay trabajos que ya valieron. Por ejemplo, todo el tema de community management, de redes sociales. Eso ya, si usted se dedicaba a eso, realmente puede ser que desaparezca, porque está siendo demasiado optimizado por este tipo de herramientas. Pero hay otros trabajos que no van a poder ser suplantados, no por el momento. Entonces, por ejemplo, el ser piloto. Por ejemplo, o sea, puede ser más eficiente para decisiones, para una emergencia, que la máquina, de acuerdo a los datos, va a tomar una decisión para que el avión no vaya a haber una tragedia. Pero el trabajo como tal no puede ser suplantado. El ejemplo que yo ponía, no le puede ser ChatGPT construir un edificio. No se puede. Hay cosas que no van a poder ser suplantadas. Pero hay tareas repetitivas que sí van a poder ser. Tareas de limpieza, tareas de programación, tareas de creación de imágenes. Bueno, y no solo con inteligencia artificial, nos pasó, la tecnología misma nos muestra la evolución de las tomas aéreas que se hacían con helicópteros. ¿Se acuerdan? El camarógrafo, hoy ¿con qué se hace? Con drones. ¿Qué sucedió en el mundial? La gente ya ni se movía en bus, había unos drones de personas, se podían conectar y ellas andaban volando. Claro, yo no me hubiera subido porque no puede terminar con un accidente, pero son cosas que están surgiendo. Y esa inteligencia artificial, robótica y tecnología nos muestra que hay un tema de evolución constante. Es un gran reto para el ser humano adaptarse, como todo, y el que no se adapte eventualmente puede ser suplantado. Pero no es algo que ahorita para responder, es decir, esta es la fórmula para que no nos quiten. Tendría que dejar pasar un poquito más de los 10 o 9 meses que van en el proceso de salud. Yo quería mencionar que hace tiempo, cuando existía Journey AI, y también cuando salió la inteligencia artificial de Photoshop, yo me sentí un poquito, porque yo trabajaba de eso, de editar fotos, a veces me decían, edítame que aquí le saca humo y que no sé qué, y ahora se sentía con inteligencia artificial. Entonces yo dije, por un momentito, sí, esto me ha quitado el trabajo totalmente, porque yo no tengo que hacer nada, solo escriben una foto que sea un patito feliz a la parte de un carro y ya sale, ¿ya? Entonces, algo que me di cuenta fue de que, pues sí es eso, de que si uno se rehúsa a decirte que, bueno, se va el trabajo, a seguir, pero utilizándolo para hacer que mis procesos sean más rápidos ha sido súper eficiente. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Que una amiga tenía una foto que le quería quitar a una persona de atrás. Entonces yo con la inteligencia artificial de Photoshop se la quita y hace, se lo voy a decir aquí para que lo vean. Ya sé. La reconstrucción. Perfecto. ¿Puede pasar las fotos? Sí, también. Yo ya le he visto. Ajá. Puede pasar las fotos, puede ver que hace la reconstrucción perfecta de la columna. Está perfecto, todo. Queda solito. Y yo solo, pero si se basa, en que uno sepa poder redactarlo bien, ¿verdad? Porque solo le escribo quitar, no me quita nada. Sí, tiene que ver con la instrucción. Correcto. Entonces, ya lo cerro, ahí está la vez. Ya vale, entonces ahí puede ver. Entonces solo eso, de que sí es cierto que son bastante útiles si uno sabe cómo usarlo. Sí. Pero algo que no puede suplantar, ya tienen. Pero algo que no puede suplantar la inteligencia artificial es la creatividad que puede tener alguien para indicar a la herramienta. Porque alguien te puede decir si pone humo, pero eso no. Si alguien te dice, créame una campaña que tenga este impacto, por más que uno busque, lo más seguro es que va a ir a buscar lo que han hecho otros anteriormente. Y posiblemente tenga alguna idea, pero no algo tan innovador como la que el ser humano puede llegar a crear. Entonces, ahí lo que cambia es la estrategia, realmente. Y ahí se contesta lo de la habilidad blanda. Sí. Tú puedes ocupar la inteligencia artificial como una herramienta, pero la creatividad, que a veces esa habilidad blanda es toma de decisiones, liderazgo, administración del tiempo, es la que te manda a usar la herramienta. Entonces, la moraleja, creo, la lección aprendida es, vamos a utilizar herramientas, hay que ser tecnológico. Inglés
caso de un ruso. No sé si están enterados de que en el mundo hay como 8 casos que no se pueden resolver de matemática o física. No se puede resolver. Entonces, esos casos están publicados, uno lo puede buscar en internet y si se resuelve te dan $1 millón por cada caso. Y la inteligencia artificial no puede resolverlo. Pero hubo un ruso que se metió por... O sea, estoy hablando de alguien superdotado, no alguien como yo, ¿no? Pero se metió y resolvió uno y rechazó el premio. Por eso me enojé, ¿no? Porque ¿cómo lo va a rechazar? Y el tipo lo rechazó porque yo me lo estoy resolviendo para ayudar, no para ganar dinero. Y eso es donde te deja súper claro que la capacidad de la máquina está limitada al conocimiento actual, no al conocimiento ni la creatividad del ser humano. Eso no puede existir. Aunque la máquina lo que puede hacer es ayudar y decirte, en vez de agarrar el camino ABCD, agarra ACD porque te va a ser más fácil. Pero ¿cómo toma ella la decisión del ACD? Basándose en criterios de alguien más. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Buenas. Mi nombre es Eduardo Díaz, soy técnico en ingeniería de redes. Sí, bueno, ya he visto cómo se utiliza la IA prácticamente para varias aplicaciones de diseño gráfico, arquitectura, inclusive ya Adobe Photoshop ya lo trae, inclusive integrado, tal como lo dijo aquí la chica aquí. Yo lo estoy utilizando así también, pero mi pregunta es, bueno, es hipotética, ¿qué tan posible es que se pueda utilizar para el área de ciberseguridad? O sea, digamos, ¿sí existe? Sí. De hecho, acabo de estar en una reunión en Nicaragua donde me invitaron a exponer sobre temas de analítica de datos y había alguien de Intel que habló sobre inteligencia artificial para validar fraudes y riesgos. Eso tiene que ver con la ciberseguridad. Existen ya aplicaciones que permiten hacer eso. En ciberseguridad, en fraude y en riesgos existen modelos matemáticos para definirlo, porque es imposible que tú puedas identificar un fraude así solo porque se me apareció el fraude. Más cuando son cuando son compañías que tienen N cantidad de transacciones. Entonces lo que hacen este tipo de modelos estadísticos, que son máquinas que están aprendiendo, es identificar patrones que se salen de la gráfica, se salen de los bordes, del cuartil o del percentil. O sea, se salen. Cuando eso sucede, la máquina dice, por aquí andate. Sí se puede aplicar. De hecho, ya se está aplicando. No es que se vaya a poder, ya se está aplicando. En la parte de ciberseguridad, de hecho, en seguridad, no solo ciberseguridad, también en seguridad se está aplicando, que ahorita hay un documental en Netflix, de hecho, ahorita, para que lo puedan ver, que se llama Máquinas Inteligentes o algo así. Y es de las máquinas que están siendo utilizadas en la guerra, que ya no son humanos, no son robotitos, les mandan y ellos toman las decisiones de qué hacer. Obviamente supongo que debe haber algún tipo de margen de error, porque ese tipo de criterio es bien difícil que una máquina lo pueda identificar. Pero sí existe, ya existe, no es que vaya a suceder, está sucediendo y ha venido sucediendo en los últimos años. Lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta porque de repente aparece, como les digo, ChatGPT en diciembre y todo, inteligencia artificial. Realmente ya existía, pero nosotros no nos damos cuenta porque esa inteligencia artificial no es creada para nosotros como individuos, es creada para empresas. Y el primer mercado es el empresarial grandote. Y quienes se enteran son los que participan en la implementación de ese tipo de estrategias. Pero ahora que salió una herramienta como ChatGPT, nos enteramos porque esa herramienta no fue creada para los grandotes, sino que fue para el individuo. Y eso es lo que hace efervescente el tema de inteligencia artificial. ¿Sí? Gracias. Ahora, para finalizar, invito al licenciado Sinteri, como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, para la entrega del diploma de participación, que dice así: la Universidad Albert Einstein otorga el presente diploma de reconocimiento al ingeniero Raúl Barrenechea por su participación en la semana de conmemoración de los 50 años de fundación de la universidad con el tema de inteligencia artificial, firmado por el doctor arquitecto Jorge Fernández Flores como rector y el ingeniero Jorge Lima como secretario general.
dado en Antiguo Bucaramanga, la libertad de los 20 días del mes de septiembre. Muchas gracias, de verdad que por nosotros nos quedamos 3 horas hablando de este tema, fascinados, la verdad que te agradezco mucho. Muchos espero que retirar por el tema transporte, pero la verdad que espero que sea la primera de muchas visitas, incluso su compañera Carol. Esperamos tenerla muy pronto para que de verdad nos pueda hacer una explicación de todas las herramientas. Creo que nos quedamos cortos de tiempo, pero aquí les hacemos naturalmente cualquier invitación para la próxima visita y que sigamos ampliando este tema que de verdad que a todos nos agrada mucho. Así que muchas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos por la ponencia que tuvo con nosotros. Gracias.